Así es. Les decía que seguimos aquí de aferrados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya vamos a las entrevistas. Es que nos encanta estar presentando las novedades y sobre todo nos gusta de las cuestiones independientes y demás que se están haciendo, pues está chido. Tenemos con nosotros a Luis Arturo Serrano, que nos viene a presentar su nuevo libro. Relatos a quemarropa. Relatos a quemarropa, muy bien. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar ahí en Relatos a quemarropa? Pues Relatos a quemarropa son 13 relatos. Quise probarme a mí mismo en una serie de escritura que no había probado nunca, que era el humor absurdo. Ajá. Y me fijé en un director de cine, como yo vengo del mundo del cine, de la publicidad, de los espectáculos, pues a mí siempre me han encantado los guiones de Quentin Tarantino y como yo soy guionista también, pues dije, bueno, voy a escribir un relato como si fuera una película de Quentin Tarantino. El relato se llama El peor disco y cuál fue mi sorpresa de que me lo publicaron en revistas literarias. Y no solo eso, sino que es que además me encontré cómodo escribiendo ese tipo de relatos. Pues bueno, pues hace rato ya vino otro, también me los publicaron y cuando ya tenía un compendio de relatos publicados en revistas especializadas de literatura, la editorial Proyección Literaria, que ha apostado por mí, me dijo, oye, ¿por qué no los juntamos en un libro y lo vienes y lo presentas aquí en la FIL, ¿no? Entonces, no, pues sí, claro, hay que venir a la FIL. Ya, es mi tercera FIL y estoy encantado. Sí, claro, sí, el año pasado estuviste con nosotros. El año pasado no, el otro anterior. El anterior sí, cierto, el pasado yo no vine. Presentamos el libro de las tres reinas, me acuerdo que estuve con ustedes y cosa que les agradezco muchísimo. No, qué bien. No, pues sí, qué bueno que nos vengas a presentar ese trabajo. ¿Cuántos relatos son? Son 13 relatos, hay algunos relatos más cortitos, otros relatos más microrelatos, y lo que hice fue intercalarlo, un relato largo, uno corto, uno largo, uno corto, para que no se haga muy... que no parezca uno que pierde el ritmo, ¿no? Pues un poquito como el cine, ¿no? El ritmo hay que llevarlo siempre, ¿no? Y en esto lo que he hecho ha sido que, bueno, pues después de un relato largo, uno corto y después otro largo. Sí, para que vaya variando. Equilibrado. Y sobre todo porque va a ir leyendo uno y luego, este está cortito, pues no le sigo con el otro. Y ahí luego no termina uno. Y ya le dan a uno ahí a las 3 de la mañana leyendo. Pues esperemos. Me decías que, bueno, son personajes así como de... que los malos no son tan malos ni los buenos son tan buenos y ahí cosas así. Como todo el cine de Tarantino moraliza mucho, sobre todo con la violencia, ¿no? Porque, bueno, nos presenta en sus películas, vemos muchos personajes violentos, pero siempre los saca desde la ridiculización en algunos puntos, ¿no? Pero sí es verdad que él tampoco aboga porque los malos sean tan malos, o sea, hasta los malos tienen sus cosas buenas. Tiene su carisma, ¿no? Y sobre todo que entre ellos tienen sus códigos y sus códigos fieles. Muchas veces ellos son más fieles a sí mismos que nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pero es verdad que después también tenemos una realidad en la que nosotros, los que nos consideramos buenos, a veces tampoco no somos tan buenos, ¿no? Y con esos elementos juego yo en una serie de relatos en los que hay personajes malos, hay personajes buenos, pero siempre la violencia siempre se paga al final. Sí, claro. No, y bueno, y está bien, digo, pues en estos tiempos que estamos viviendo ahora sí que acorde a Tarantino, en estos tiempos tan violentos que estamos viviendo, pues es como un remanso, ¿no? El que los malos reciban su castigo y sobre todo que hay que empezar a banalizar también este tipo de cosas, ¿no? Aunque a veces cuesta banalizar la violencia y sobre todo en México, que lo que trasciende de México hacia afuera es solo la violencia. Exactamente. Y como yo le digo a toda mi gente en las Islas Canarias, en México no es tanto lo que se imagina. O sea, México es un país encantador, lleno de gente encantadora como ustedes, que a mí me habéis recibido, que vuelvo a repetir aquí y me volvéis a recibir. Y ese es el México que realmente habría que exportar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que es más fácil exportar el otro. Exacto, sí, y luego las noticias a veces, pues las que trascienden son las de la violencia y no como estas, pues, como la Feria Internacional del Libro que nos une con tanta gente y pues viene uno a buscar cultura y a buscar... Bueno, pues para la gente que nos está oyendo aquí en México en esta entrevista, que sepáis que la Feria de Guadalajara tiene el premio Príncipe de Asturias en España, es el premio más grande que otorga el gobierno español y los reyes de España, ¿no? Así es. Y tiene el premio de la comunicación y humanidades porque es el sitio
donde más se difunde la lengua hispana en el mundo. Así es. ¿Y qué quieres que os diga? Yo vengo aquí, ya me pasó el año pasado y este año me ha vuelto a pasar. Es un orgullo para mí venir a la FIR. Creo que es importante que un autor esté en la FIR, pero también me hace sentir esa humildad de decir, es que mi libro es una gotita de agua dentro de este mar, Sí. porque esto es un océano. Sí, ese es un océano que puede uno encontrar de todo. ¿Cuántos millones de libros puede haber en esta sala? Millones, estamos hablando de millones de libros. Exactamente, para todos los gustos y para todas las aficiones va a encontrar aquí un libro. Y bueno, como les decíamos ayer, qué bueno que vengan con las grandes editoriales, tienen grandes libros y libros que nos encantan, traen autores que amamos y adoramos, pero hay que voltear un poquito a las editoriales independientes, ¿no? Que vean, porque si no voltean se están perdiendo de cosas muy buenas. Sí, porque además sobre todo porque hoy en día con la cultura que hay por leer, están saliendo muchos autores que publican con áreas independientes. Así es. Y es verdad que no solo eso, sino que hasta para ser un gran autor, pues para tener un gran libro a lo mejor has tenido que publicar primero un libro. Sí. O sea, y el esfuerzo grande es publicar tu primer libro. A mí me costó mucho publicar el primero de Las Tres Reinas. Fue un sueño para mí que, siendo mi primera novela, estuviera en la FIL de Guadalajara. Muy chido. Pero este ya me está costando menos. O sea, ya uno va, primero que va escribiendo cada vez mejor. Y segundo, que cada vez va teniendo más contacto. Pero siempre hay que empezar, o la mayoría de las veces hay que empezar con editoriales independientes, que es donde está la real cantera de lo que van a ser los grandes literatos. Y les aseguro que en la editorial Proyección Literaria, que tiene muy buenos autores, el C14, os aseguro que ahí hay auténticas joyas y obras de arte. Así, claro que sí. Esperando a que se descubran. Para que se descubran, sí, ¿no? Hay que ir a buscar ahí porque sí, joyitas va a encontrar. A ver, cuéntanos de los cuentos, de los relatos, de tus personajes, ¿a quiénes vamos a encontrar pues ahí? Mira, voy a empezar por el relato El Peor Disco. El Peor Disco fue el primer relato que escribí en este estilo. Me lo publicaron en revistas de literatura y me di cuenta de que había un mercado para este tipo de... Y sobre todo lo que más me gustó fue que me encontré cómodo escribiéndolo. Me divertí escribiéndolo. Es un corto un poco gamberro, pero habla de un crítico musical que viene un señor un día y le dispara una flecha en la rodilla. Eso es Tarantino total. Pero es que a partir de que le clava la flecha, se genera entre ellos dos un diálogo que es el absurdo que a mí me encanta en Tarantino, un diálogo sobre cuál era el peor disco de Queen. O sea, imagínate la situación, uno desangrándose con la rodilla ahí y hablando con el otro. O sea, es como ese estilo el que he querido copiar. Fíjate que también un relato de los que está publicado en este libro, esta semana mismo en la revista Baquiana de Estados Unidos ha publicado el relato. O sea, son relatos que me van publicando en revistas, que yo estoy encantado porque no me lo esperaba. No, y qué padre que aparezca en la revista, así a la gente va a buscar y va a ver que va a haber que hay un libro donde puede encontrar relatos como ese. Y ese relato, pues estoy encantado porque lo ambienté en México. Es un relato en el que también hay disparos, porque todos los relatos de este libro hay disparos. Algunos hasta se encasquilla la bala. Algunos son de flecha, como el que dije antes. Y uno, en el relato que me publicaron en Estados Unidos, se llama El ascensor de la mina, y ese está ambientado en una mina aquí en Estados Unidos. O sea que también me ha apetecido en mis escritos hacer un homenaje a un país que me ha recibido, a un país en el que no tengo nada más que buenas palabras, un país al que todavía no me he ido y ya estoy buscando cómo volver. No, pues sí, es que... Es como un homenaje a México ese relato. Con estos relatos. No, pues qué padre, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? Dices que nunca habías abordado este tipo de literatura. ¿Cómo te sentiste? Pues lo que te decía, o sea, yo normalmente siempre he escrito cosas como más blancas, más para un público femenino, y me apeteció probarme en escribir un poco más cínico. Creo que porque hasta los relatos que escribo, más que los relatos, las novelas que estoy escribiendo, creo que las tengo que dotar de un poco de cinismo. Es la única crítica que me han hecho algunos lectores y la recibo y la recojo. No, qué bueno. Sí, entonces el relato pues casi que empezó como para empezar a yo probarme cómo se me daba ese giro. Y la novela nueva que voy a presentar, la tengo ya terminada, solo falta corregir,
y la voy a presentar en España y luego posiblemente el año que viene les llamaré para decirle, ¿Cómo se llama? Se llama El hermano de la princesa de Ukok. Oh, ok. Ya sí se nota ese cambio, esos personajes más... Con más que hasta los malicia. buenos tienen más malicia. Con más malicia. Que luego a veces es lo que a la gente le gusta, ¿no? Que digo, sí son padres los relatos. Se convierten en personajes más reales porque, lo que os decía, porque no todos somos tan buenos como queremos ser. Exacto. Todos tenemos nuestros defectitos y sí, el dotar a los personajes de defectos les da un carácter mucho más real. Sí, son más humanos, más claro, yo siempre más lo había hecho en cine, siempre mis personajes han sido muy reales, pero en la literatura yo sí sé, y cuando me lo comentaron, pues lo acepté porque ya hasta yo llegué a entender que escribía demasiado blanco, que tendría que ser un poquito más irónico. Con más malicia, con más así. Y la verdad, sí, esos relatos se agradecen porque divierten mucho, la verdad. Y leer de este tipo de cuentos, pues, la verdad, se agradece porque luego a veces sí, digo, hay novelas muy buenas, interesantes o muy trágicas, que están muy buenas, interesantes, pero este tipo de literatura, la verdad, siempre se va a agradecer porque pone uno de buen humor. También me han gustado siempre ese tipo de películas, o sea, ya a los que nos están oyendo y viendo que ahonden en las películas de Tarantino, pero yo, por ejemplo, vi hace poco, y yo creo que también fue una de las que me decidió, por segunda vez vi una película que se llama Tres anuncios en las afueras, que estaba nominada al Oscar, y bueno, la película es un drama, una señora le matan a una hija y la queman, y la hija no aparece, y ella se tira durante toda la película reclamando que la policía la busque. Pues hay escenas en la película en que yo no paro de llorar, porque le están pegando a un tío porque es gay. O sea, ¿cómo te puedes reír porque a un tipo le peguen porque es gay? O sea, hay que ser muy maestro para que la escena sea tan ridícula que te parezca ridícula. Que te dé gracia, pues, que le dé una risa. Tú te acabas riendo. Entonces, claro, esa forma de ridiculizar la violencia no está al alcance de todos. Y yo me quise probar y te salió bien. No, pues qué padre que te diste esa oportunidad bueno, y qué padre para los lectores pues de poder contar con algo sobre todo por todo lo que creo que ha crecido el estilo que voy a tener de aquí para adelante. De aquí en adelante te ya agarras el estilito de... No, pues es que sí, la verdad sí, eso tiene mucho éxito. Nos encanta reír, nos encanta burlarnos de nosotros mismos, porque es una forma de reírse de uno mismo. Es importante. Sí, no, la verdad sí está muy padre. Aquí hay partes en las que os aseguro que la gente se va a reír. No, hay partes tiernas también, ¿no? Porque hay un relato de un atraco que acaban todos llorando. Los atracados y los atracadores. O sea, es absurdo, ¿no? Que acaben todos abrazados llorando. Y ese es un poquito del cine de Tarantino, ¿no? El llevar las historias normales a un absurdo que para mí las películas de Tarantino son diferentes. Cuando escribes, ¿piensas en cine? O sea, el pensamiento es más cinematográfico, vaya. Sí, además, total. Sí, la novela Las Tres Reinas que vosotros conocéis fue un lapso, porque incluso mucha gente me lo ha dicho que se lo iba a pasar a película, y yo no veo Las Tres Reinas como película. Las Tres Reinas es una idea que yo tenía en la cabeza hace muchos años, pero la novela nueva que estoy escribiendo, no sé si voy a ser yo el que escriba el guión o lo va a escribir la productora que la contrate, pero os aseguro que lo va a tener fácil, porque es que ya la novela te va guiando. O sea, yo he escrito la novela como si fuera a ser el guionista que va a escribir la película y se lo voy a poner fácil. Entonces esa novela sí ya es muy visual. Sí es verdad que casi todas las cosas que yo he escrito la gente es uno de los que más me valoran, que como vengo del mundo del cine mi lectura es muy visual, se imaginan mucho las escenas que yo recreo, quizás porque a lo mejor no me detallo mucho en detalles y dejo que sea la imaginación del propio lector, pero sí que tienen el ritmo para que tú te vayas imaginando la escena. Eso está muy padre, que hay esos libros así que está uno leyendo y que son muy cinematográficos, uno se imagina, si fuera película lo vería así, o sea, eso es muy padre. Estos relatos, todos os aseguro que lo vais a ver en película. Es más, hay uno de ellos que se llama Abortos. Abortos es una historia que yo tenía escrita para guión de cortometraje hace muchos años, se quedó en el camino y la he rescatado para este libro porque siempre me pareció injusto que para mí, que creo que es mi mejor guión, se quedara sin realizar nunca. O sea, fue de mis primeros guiones y sigo pensando que es de lo mejor que he escrito,
porque es un thriller que tiene muchos giros. Y cuando me acordé de los disparos, dije, aquí voy a... Y entonces... Aquí va. Ahora me he arrepentido porque podía haber publicado el guión completo, como lo tenía. No, al final lo he pasado a relato y lo que está publicado es el relato. Okay. Pero el otro día viendo un libro de guiones dije, bueno, ¿y por qué no haber publicado el guión directamente? Pues sí, también es válido, sí, está padre también. O sea que fijaros que hasta hay uno de los relatos que iba a ser una película. ¿Y sigues haciendo cortos? No, ahora ya abandoné desde el 2019, que publiqué mi primera novela, abandoné. En ese momento estaba dirigiendo 2 musicales y lo dejé, y luego en el 2019 hice la novela para probarme, y luego en el 2020, cuando ya estaba despegando, nos confinaron. Y ya empecé con un blog, estoy ahora escribiendo artículos de opinión para medios de varios países, y entonces ya me enfrasqué en lo que es la segunda novela, que he tardado pues casi 2 años en escribirla. Y ya las letras son las que te llamaron más. Claro, que sí que algún día me meteré en algún fregado de cine porque me apetece, mi cuerpo me lo está pidiendo. Ajá. Lo que pasa es que ahora pues tengo que ponerle toda mi fe en la nueva novela, porque creo que es un relato muy espectacular, es un thriller, es tipo el Código Da Vinci, en el que hay muchas intrigas, muchos giros a mitad de la trama, y estoy divertido. Pues es que eso tiene que ir. Tengo que ir porque... para que sepáis, porque esto lo van a ver en España. Muy bien. Que sepan que yo no he venido aquí de vacaciones, voy corriendo de una presentación a otra. La FIL de Guadalajara es la feria más grande del mundo y estar aquí es un sueño porque te pasan muchas cosas. Y es una locura que anda uno como... Sí, nosotros también ya andamos así medios, que no sabemos ni qué día vivimos. Pero pues aquí estamos y muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias con los